Gracias. Muy buenos días a todos. La gloria debe ser para Dios. Eh, Antes de empezar, pues tengo que decirles que tengo temor de Dios. O sea, el tema de hoy a mí particularmente me impacta mucho y espero que sea bien recibido, que lo reciban con el ánimo con el que se quiere transmitir, porque es un tema fundamental para cada uno, pero también para todos como una congregación, cuerpo de Cristo. Si ustedes me permiten, quisiera pedirles que se pongan de pie, cerremos los ojos. Voy a leer Isaías 41, del 8 en adelante. Por favor, escuchemos esto y tomémoslo como para nosotros. Pero tú, Israel, o mejor, cambiemos por este momento Israel, como, pero tú, Monte Sión, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por favor. Bueno, eh, en el día de hoy, pues, ustedes bien conocen que nosotros hemos definido que vamos a hacer eh, eh, cuatro tipos de congregaciones, de cultos, y la del día de hoy es la de clamor e intercesión. Perdón, la de gratitud y alabanza. Culto de gratitud y alabanza. Y el tema que vamos a tratar precisamente es una de las formas de gratitud y alabanza, que no muy frecuentemente lo citamos, o si lo citamos lo hacemos de manera tangencial porque entendemos que lo principal es lo que viene de nosotros para el Señor. Pero este tema en particular, y de eso se trata la enseñanza de este día, nos va a hacer entender que son múltiples las formas en las que podemos darle gratitud y alabanza al Señor. Entonces, por metodología y porque el texto es largo, le he pedido a Mariluz Paz que me colabore para hacer lecturas de los versículos. Sí, para hacer lecturas rápidas de los versículos que tenemos, para que todos podamos entender el tema y agilicemos en el ejercicio. Entonces, primero, por favor, vamos Hola, a Filipenses 4 del 6 al 7, por favor. por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquí tenemos una promesa. Hay muchas personas, como lo mencionó nuestro pastor Felipe, que en medio de sus situaciones cotidianas se encuentran en angustia, eh, en situaciones apremiantes, muchos de ellos. Y si alguno se enterara de su situación, la vería sencilla, pero para algunos ese problema sencillo sí puede ser muy complejo y se angustia en su corazón. Y aquí nos está diciendo esta promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa es una promesa a la cual debemos aferrarnos. Vamos también a primero de Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eh, Primera, Deuteronomio 28:12. Perdón, Deuteronomio. Deuteronomio, qué pena. No, no, leí algo aquí como un palito. Disculpen, por favor. No, no, el error es mío. El error es mío, lo que pasa es que los versículos lo coloqué en 1, 2, 3, 4, 5 y este estaba de uno y no borré el Sí, uno. sí, sí. Perdón. Y yo leí como loro, qué pena.
No, pero era para ver si estaban concentrados. Sí, sí. Ese, sí. Ah, sí, esa es la primera de Freddy, 4:25. Bueno, ¿por qué me llama la atención este versículo? Porque muchas veces tenemos proyectos personales y anhelamos el respaldo para que ese proyecto se haga realidad. Y muchas veces ese proyecto implica conseguir o gestionar recursos o gestionar un trámite, dependemos de otros. Pero mire que aquí el Señor nos está diciendo, te abrirá Jehová su buen tesoro. O sea, Él es el que nos va a proveer de todo lo que necesitamos y nos dará todo ese respaldo que necesitamos para esos proyectos. Otra promesa es Hebreos 6:14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nuevamente, aquí hablamos de necesidades económicas, de situaciones que a veces se cierran puertas que teníamos abiertas y entramos en una situación de que nos desajusta. A veces venía funcionando bien el asunto, el negocio y de repente ya no. Pero el Señor nos dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Una promesa a la cual aferrarnos. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente, muchos proyectos requieren de un respaldo que supera nuestra capacidad. O sea, humanamente tenemos tal vez un nivel de operación y tal vez hay una línea roja, pero el proyecto a veces supera esa línea roja y, y lo vemos como inalcanzable. Pero nuevamente el Señor nos dice que suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas. O sea, eso que vemos que nos hace falta, el Señor sí lo va a proveer. Y finalmente, Corintios 8:9, segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, esta promesa es fundamental, porque resulta que no solamente requerimos de nuestro Señor, del aspecto económico, material, sino que principalmente debemos fortalecer nuestra parte espiritual y enriquecernos en el Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo ocupe todas las áreas de nuestra vida y que a partir de allí florezcan en nosotros esos dones, esas virtudes que vienen del Espíritu Santo. Y es precisamente aquí en donde nos enriquecemos en Cristo. Es necesario, de verdad que sí. Ese es un llamado especial para el día de hoy. Reconocer que debemos darle espacio a nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez nos angustia esa parte material, económica. Eh, He escuchado, muchos hemos tenido problemas por el efecto de la pandemia, de la protesta social, y muchos no hemos logrado volver al punto de equilibrio, no hemos logrado reactivar el negocio, muchos tuvimos que mutar y cambiar. Y pareciera que nuestra mente se enfocó en eso y dejamos en stand-by la parte espiritual y nos estamos enfriando. No podemos permitirlo. Tal vez si nos preocupáramos por reactivar la parte espiritual y darle mayor cabida a Dios en nuestra vida y practicar lo que Cristo dejó para nosotros, tal vez lo demás vendría por añadidura, digo yo. Bueno, aquí hay una orden de Dios. Vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 25. Aquí hay una orden de Dios para el pueblo a través de Moisés. Éxodo 25, del 1 al 9, que habla de la ofrenda para el tabernáculo. Bueno, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad,
De corazón tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces mire que eh, esta parte hace relación a un momento especial para el pueblo que había salido de su esclavitud en la nación en Egipto y estaba estableciendo una relación, construyendo una relación firme con Dios nuestro Padre, identificándolo, conociéndolo, porque ellos venían de un ambiente en el que era multiforme la presencia de sus dioses y para todo lo tenían dioses. ¿Por qué? Porque era la influencia de Egipto. Y a pesar de que en medio del pueblo estaba sus, sus ancianos que guardaban a cada una de sus tribus y los enseñaban, pero ellos en medio de Egipto y subyugados por Egipto, su mentalidad era de politeísmo. Y aquí, pues Dios le habla a Moisés y le da una instrucción muy clara, que es tal vez la instrucción que estamos recibiendo hoy. Es una orden que Dios le da a Moisés para que hable al pueblo y le pide que den de su voluntad de corazón y que toméis de ellos la ofrenda. ¿Cuál es el propósito? Hacer un santuario para mí y para que habite en medio de ellos. Ese está en Éxodo 25, en el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí habla de una ofrenda de tus bienes, de tus talentos, de tus habilidades, de todo lo que tú tienes y que puedes ofrendar. Yo sé que aquí en medio de nosotros, de esta comunidad, hay personas con conocimientos técnicos, con conocimientos profesionales, con artes, con habilidades especiales, personas que tienen sus propios emprendimientos, que han logrado salir adelante de la mano de Dios. Y todas esas dones, habilidades y destrezas se requieren en medio de la iglesia, en medio de la obra. Eh, eh, una de las necesidades más sentidas, por ejemplo, no la transmite constantemente Mónica de López y nos habla de inglés para la vida. Y le pedimos a aquellas personas que tienen el conocimiento del idioma inglés, aquellos que tienen esa habilidad de enseñar, aquellos que de golpe no saben el inglés, pero pueden hacer la tarea para hacerle seguimiento a un niño y apadrinarlo. Y ese ha sido una necesidad permanente. Y la verdad es que muchos aquí tienen la posibilidad de participar, de colaborar, de abonar, incluso con recursos económicos, incluso con su tiempo de servicio, incluso con el acompañamiento a estos niños, que implica conocerlo, conocer su familia y sus necesidades. Eh, en medio de este versículo encontré algo que me llama la atención y es que nos hablan de la ofrenda. Eh, la ofrenda como tal, eh, pues tenemos que encontrar cuál es su significado. ¿Qué quiere decir este concepto? Y dice que la ofrenda como tal es dividir en porciones. En el diccionario bíblico encontramos algunas definiciones que las quiero compartir con ustedes. Dice, garbán en hebreo significa algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial, de la raíz garab, que significa allegarse, presentarse, acercarse, donde esa ofrenda o presente es la idea de quien ofrece una ofrenda y se acerca a Dios.
Garbán, entonces, en conclusión, es una ofrenda a Dios. Pero mire que es un requerimiento especial la actitud que usted tiene. Es usted acercarse al Señor y ofrendarle, ofrecerle, darle algo. ¿Con qué actitud lo hacemos? En todas las religiones existe la práctica de ofrecerle a su divinidad, dueña de la vida y de las cosas, algo que le pertenece, con la finalidad de reconocer su dominio soberano para purificarse de las faltas, para manifestar agradecimiento o para congraciarse a petición de algún favor. Esto lo traigo del diccionario bíblico. Y dice, en el lenguaje cúltico hebreo se distinguen las ofrendas de los sacrificios. Entonces, las ofrendas tienen una presentación y una particularidad a diferencia de los sacrificios propiamente dichos, donde hay la inmolación y pues hay una víctima, generalmente animal, ¿sí? Entonces, las ofrendas que no son cruentas consisten en productos vegetales, alimenticios, donde se designa mediante el término miknak. Y las ofrendas en donde se da ese sacrificio del animal se denomina sebak. Así es necesario distinguir cuáles son las ofrendas de sangre, que son sabakim, y las ofrendas sin sangre, monajot. Bueno, esto suena un poco técnico, pero realmente es para que podamos distinguir que el concepto ofrenda tiene una significación especial para nosotros hoy día como pueblo de Dios. Claro, aquí se hablaba de un sacrificio y muchas veces en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento leemos el sacrificio por expiación, las ofrendas de paz, las ofrendas para el altar. Algunos eran productos agrícolas, otros eran elementos preciosos, pero también había unos sacrificios animales. Pero entonces, para que lo traigamos a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad de hoy, necesitamos distinguir entonces cuál es ese concepto ofrenda. Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, en el sentido más amplio de la palabra, las ofrendas comprendían en el ritual hebreo un gran número de cosas, primicias de los frutos, de los rebaños, la harina, la madera, el vino, de las cabras o palomas, pero nunca de peces. Estos animales deberían carecer de imperfecciones, no tener manchas. Entonces, buscando acercar ese concepto a nuestra realidad del día de hoy, pregunto yo, ¿con qué actitud nosotros damos una ofrenda aquí en la iglesia? De lo que nos sobra, cuando me miran, para que los demás se den cuenta que yo soy generoso, soy temeroso, lo hago con un sentido de agradecimiento al Señor o por caerle bien al pastor. ¿Con qué actitud ofrecemos esa ofrenda? Y aquí es donde viene el concepto que no tenga imperfecciones ni manchas. Entonces, alejemos esos conceptos de nuestro corazón y purifiquemos nuestro corazón para que demos con un verdadero sentido de agradecimiento a Dios. Que esa ofrenda tenga un valor para Él y la acepte, que la reciba. Tal vez aquí tenemos también la idea de que si yo doy más o abundante, tengo más gracia frente al Señor que el que de pronto da pues las 3 moneditas que le quedaban, pero era todo lo que tenía. Yo creo que el Señor, y así lo dice el Nuevo Testamento, Jesús valoró más esa última moneda que daba aquella anciana que lo que el rico dio, que era de lo que le sobraba. Dice, la ofrenda no es sino la devolución de lo que por derecho propio pertenece a la divinidad, por tanto debería ser perfecta, como son las dádivas a Dios. Entonces, este concepto que se encuentra en el diccionario bíblico nos está diciendo con qué sentido lo hacían en el momento de. Pero hoy día, pues nosotros debemos entender que esa ofrenda significa algo que sale de mi corazón, que tal vez se visualizan algo material, en un bien material, en el dinero, o incluso, como lo dije ahorita, en el servicio que puedo prestar.
pero que lo haga con cariño, con amor. Coloco un ejemplo pequeño. Si yo facilito mi vehículo para poder recoger a alguien que está en Holguines y subirlo acá, que ese trayecto sea cómodo y amable, porque no estoy subiendo un bulto de papas. Estoy subiendo a una persona que necesita todo el respeto y el cariño y que tal vez por sus circunstancias pues no puede traer su carro acá o prefiere no subir el carro acá, no. Que lo hagamos con el verdadero amor y respeto que merece esa persona y con alegría porque es una persona que viene a recibir la palabra del Señor. Dice, la ofrenda material externa del sistema levítico, ya fuera un objeto o un animal, no era en realidad más que un signo y evidencia de la ofrenda interior, de la consagración a Dios, de la propia persona, una manifestación ceremonial del amor que se debe a Dios, un deseo de unión con Él y de cumplir su voluntad. Esto sí creo que no ha perdido vigencia y todavía debe estar en nosotros, que esa ofrenda tenga este sentido, demostrarle al Señor el amor que yo siento por Él, que sea de mi voluntad, que nazca de mi interior. Entonces, que cada persona, desde lo que sabe, conoce, desde sus posibilidades, desde lo que tiene, lo mejor, con la mejor actitud, sin miramiento, sin escatimar. Y por eso recaemos en este último concepto, que es la ofrenda voluntaria. Porque este fue parte del tema de la conversación con el pastor cuando él dijo, él tenía, tenía un poco de temor frente a la posibilidad de que se malinterpretara lo que queremos hacer. Si ustedes observan este lugar, este recinto, este lote, este predio, realmente los pastores han hecho un esfuerzo sobrehumano. Y es evidente, para mí lo es, la lectura que yo le doy es que desde hace 6 años que empezó el pastor en la casa de John Cadena y luego las primeras reuniones se hicieron en la Escuela de Conducción JC y luego conseguir un predio arrendado en el barrio Pampalinda y luego poder extenderse a otro predio también arrendado para poder tener un espacio especial para los niños y trabajar con ellos y desde allí extender la obra al barrio Los Chorros, a unas madres cabezas de hogar y mujeres necesitadas, y de allí nacer el deseo de servirle a los niños a través de Inglés para la Vida en un proyecto que ya va a cumplir 6 años. O sea, muy seguro, bueno, 7 años me están corrigiendo. Muy seguramente no sé si nosotros iniciamos un proyecto y en tan corto tiempo y con tan limitados recursos hubiésemos llegado acá. Yo estoy seguro que el Señor está en medio de esa obra de GPS, de gente para servir. Y que lo que nuestros pastores han hecho es escuchar al Señor. Y que sé que a veces no es fácil porque no habla con la velocidad que uno quiere o no le dice lo que uno quiere escuchar, sino que todo es una instrucción y cada paso debe ser cuidadoso para que no aflore mi ego, no aflore mi condición personal, sino que todo sea para la gloria del Señor. ¿Qué es la ofrenda voluntaria? Es espontaneidad, es un regalo espontáneo, voluntario, es una ofrenda voluntaria, abundante y generosa. Es una ofrenda de acción de gracias opuesta a las que eran consecuencia de un voto, de una obligación o para expiación de una ofensa. La palabra nevada se refiere no a la naturaleza de la ofrenda ni al modo externo de ofrecerla, ojo con esto, sino al motivo y espíritu del oferente. Volvemos al tema que estábamos explicando antes. ¿Con qué actitud, con qué devoción entrego, ofrendo y de qué manera eh, selecciono lo que voy a entregar para las personas?
Entonces, la palabra nedar, repito, se refiere no a la naturaleza de la ofrenda ni al modo externo de ofrecerla, sino al motivo y al espíritu del oferente. Indica espontaneidad y gratitud. Eh, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón les movió a la generosidad para ofrendar para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron una ofrenda voluntaria a Jehová. Éxodo 35:29. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Entonces, es claro que los que estamos aquí presentes y las personas que están escuchando por Zoom, pienso yo, así lo veo, tenemos una responsabilidad mayúscula. Este mensaje de hoy debe ser retransmitido. Este mensaje del día de hoy tenemos que llevarlo a las personas que no acudieron hoy, por múltiples razones, pero también a nuestra casa, pero también a mi empresa, también a mi proyecto personal. Tengo que llevárselo a mi hijo. Mi hijo particularmente, Daniel, acaba de terminar la universidad, se gradúa ahorita en marzo y, y continúa con su especialización. Y yo le decía al pastor en medio de mi temor por el futuro de mi hijo, todavía lo veo eh, con dudas en las decisiones que debe tomar en su vida. Pero yo sé que este mensaje le va a dar claridad a mi hijo, porque él tiene muchos proyectos. Y lo curioso es que el camino que él ahorita emprenda en este momento lo puede llevar al camino de bendición que Dios escogió para él. O lo puede llevar a que en 8, 10, 12 años se dé cuenta, no, ese no era el camino, como eventualmente pasó conmigo, que no conté con una persona que me orientara y me mostrara el camino que el Señor me estaba marcando y actué en mis fuerzas, con mis decisiones, muchas de ellas cerradas, que todavía hoy día hay consecuencias de ellas. Entonces, aquí hay un mensaje claro para llevar y transmitir. Y hay que crear esos escenarios, propiciarlos, no en el momento en que yo regaño a mi hijo y le digo, y es que Hebreos 5:35 dice, y que no, eso no le va a entrar. Él debe tener un espacio o en la empresa donde trabajo que hay dificultades y vamos a explicar este tema porque la empresa sí hay una respuesta para esta crisis y está en estos versículos, que es la palabra del Señor que nos la ha dejado para que la estudiemos, la aprendamos, la grabemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Vamos, por favor, a leer Primera de Crónicas 29, del 1 al 25. Aquí vamos a hablar, anteriormente estábamos hablando del deseo de Dios de que se edificara un lugar especial para Él. Pero aquí vamos a hablar del templo de Salomón. Entonces, Primera de Crónicos 29, del 1 al 25. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande por la casa, no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice para piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, Y 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová, y quien quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel
jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el día piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel, Gesonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David. Les quiero pedir un favor. En este en particular, quiero que lo leamos de viva voz todos. O sea, eso que hicieron allí, hagámoslo en este momento. Dos, Entonces todos ubicaditos. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David. Sí, sí, sino que voy a desde el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. bueno, está ahí, sí. Hasta allí paramos. Dice acá, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire, lo resalté en mis apuntes personales. Quise que ustedes leyeran esto porque debe salir de nuestra boca reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, los sueños que hemos cumplido, las metas que se han realizado, claro, está nuestro esfuerzo, pero todo vino del Señor. Y esas riquezas, grandes o pequeñas, que tenemos, vienen del Señor. La acreditación, los títulos, los cartones, las habilidades, los dones, todo viene del Señor. Y hace unos días, hablando de este mismo tema, hablábamos de personas eh, famosas, cantantes, con una voz excepcional, mundialmente reconocidas, con premios Bilda, creo que sí, premios, bueno, todos aquellos, los ganamos. Pero, pero ese talento y ese don creo que tendría un verdadero impacto en el mundo por estas personas que influencian su comunidad, sus seguidores, con la palabra de Dios, alabando al Señor, cantándole al Señor. Yo admiro a Jesús Adrián Romero, por ejemplo, y veo que las canciones que él ha compuesto tocan todos los aspectos de nuestra vida. Pero tras bambalinas podemos entender que es una persona tan como nosotros, con todo tipo de dificultades al interior de su familia, personas que lo critican, que lo rechazan. No voy a ejercer aquí ninguna defensa de él, si es o no es, si hizo o no hizo. A mí lo que me importa es que esas canciones logran impactar a las personas y conectarlas con el Señor. Entonces, ¿por qué no utilizamos esos dones y habilidades que Dios nos da para su obra? Y dice acá, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de todo lo recibido de tu mano te damos. Entonces, cada uno en este momento puede hacer su acto de confesión, decirse a sí mismo, a mí mismo, quién soy yo, qué tengo, qué puedo aportar. Hace unos días, casualmente de este tema, hablando con una amiga muy cercana, me dijo, yo en un consultorio quiero servirle a las personas.
y llegó una persona que en medio del tratamiento se afectó emocionalmente y lloré con ella y la abracé y puse a todos los demás compañeros a que entre todos hiciéramos algo por ella, porque me conmovió. Yo creo que pronto esta señora no tenía que pagar, pero sé que el Señor le está pagando por esa obra que hizo para esa persona. Y hay gratificación en su corazón porque sabe que hizo algo por alguien que lo necesitaba y que en ese momento fue instrumento del Señor para orar para esa persona. Ahora, pregunto yo, si tengo recursos económicos y puedo disponer de ellos para cosas a veces tan triviales, ¿por qué no aportarlo para algo que verdaderamente le puede servir a otras personas, a mi misma familia, que yo pueda partir de este mundo, pero que ese impacto que pude dejar con ese aporte voluntario, porque es que este va a ser el tema de hoy, voluntario, tenga verdaderamente un impacto hacia la comunidad, hacia mi familia? Vamos por favor a leer otra vez en el Antiguo Testamento, Éxodo 36, del 1 al 7. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerlo. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le pidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Bueno, este versículo en particular eh, lo aportó don Luis Oriel. Y me llama la atención porque es que tal vez aquí es eh, el sueño que nosotros tenemos. Y es que realmente las personas que nos congregamos en este lugar eh, aportemos de lo que somos, de lo que tenemos para la obra. ¿Se imaginan ustedes que tuviera que venir el pastor Felipe pararse al frente, por favor? Ya no más. Mire, no nos alcanza, sobran maestros para inglés para la vida, sobran madrinas. Mire, el dinero que necesitamos para los diferentes proyectos, para la casita de los niños, para inglés para la vida, para las mejoras del templo, para los gastos y los compromisos económicos de este predio que se está pagando todavía. Entonces, claro, la meta es muy alta, debo decirlo. Y los proyectos van a permanecer y el Señor con nosotros o sin nosotros se van a realizar. Qué bueno que nosotros participemos, ofrendemos con un corazón agradecido, con abundancia, sin miramientos o sospechas, que no le demos cabida a esas cosas que dañen nuestro corazón, porque sabemos y el testimonio viene corriendo desde hace 6, 7 años de cuál es la obra que se hace en GPS, cómo se hace, cómo se ha invertido cada peso y que de aquí en adelante pues hay mucho más para hacer, pero dependemos del aporte de todos nosotros. Claro, el aporte económico es fundamental en este preciso momento. Tenemos que cumplir unas metas para el mes de julio, tenemos que pagar unos dineros, tenemos que hacer algo especial respecto del proyecto de inglés para la vida, pero pues en ustedes está y en mí también, claro, que esos proyectos se ejecuten y que esos compromisos se puedan honrar en debido tiempo.
Y por eso me llama la atención lo que dice don Luis Oriel. Dice, miren, el Señor nos va a proveer de esto y de mucho más. Y estos proyectos van a salir adelante, al punto que va a tener que suspenderse la recolección de la ofrenda. Por favor, vamos al Salmo 132 del 13 al 18. A ustedes les acabaron de entregar unas ayuditas, que es ese mismo. Y quisiera pedirle a nuestra pastora que nos acompañe un momentico. Juancita, ¿tú puedes leer el Salmo 132, 13, 18? ¿No? Claro que sí. Porque Jehová ha elegido a Sión, la ha deseado como residencia suya. Este es mi lugar de descanso para siempre. Aquí residiré porque así lo deseo. Lo bendeciré generosamente con víveres. Saciaré con pan a sus pobres. Vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus leales gritarán de alegría. Allí haré que aumente el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero la corona de su cabeza florecerá. Entonces, le pedí a nuestra pastora que nos acompañe porque este lugar, esta se llama la iglesia, esta iglesia se llama Montesión, lo que acabamos de leer. Y quiero que la pastora nos diga por qué nos llamamos Montesión. Atrás donde está, gracias, muchas gracias. Atrás donde está Carlos y Paola, si me ayudan, nosotros, no, nosotros, alguien nos, todos ustedes han sido muy especiales, pero en todo este proceso alguien nos presionaba, pero pues de buena forma, ¿sí? ¿Cuál es la misión y cuál es el destino? Que la visión, que el destino, que yo ya no, ya no sabemos nada. Ustedes son muy especiales que creyeron en el sueño del Señor, pero sabíamos que no debíamos hacer, pero no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Y esa fue nuestra realidad siempre. El Señor en su misericordia empezó a agudizar en sus sentidos espirituales y en un ayuno de 21 días con Vertica y Freddy, Ladi, no recuerdo quién más, yo me acuerdo mucho, pero más allá de decir una visión nuestra, era algo que estuvo en el corazón de nosotros. Resulta que sí, el Señor nos dio una visión, nos dio una misión y lo pueden leer atrás, en la parte de atrás, pero también nos prometió darnos un lugar. Si me ayuda Carlos, que está allí, justo allí, hay un lugar y el Señor nos había prometido y habló a nuestro corazón. ¿Y que, cuál es ese lugar? Isaías 32, 18 dice, y mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo. ¿Qué lugar es ese? Sino un lugar donde Él está. Y hace mucho tiempo, cuando por primera vez me compartió a propósito mi esposo en su fe inocente, en ese momento entiendo, y pues yo más inocente, porque si el líder era inocente en su fe, imagínense la disciplina. Y compartió un día la visión de Israel y dijo que el Señor que moraba en ese lugar. Y yo quería, y yo sé que ustedes, pero en ese momento yo anhelaba disfrutar de la presencia de Dios. Y yo pensé que Dios estaba en un lugar. Y por eso empecé a congregarme y por eso luego cuando el líder espiritual en ese momento compartió la visión de ir a Tierra Santa, entonces yo tan ingenuamente empecé a llorarle al Señor, a decirle, yo necesito tocar tu manto, llévame allá al monte. Entonces yo no sabía ni por qué se llamaba Montesión, yo no sabía nada. O Jerusalén, el lugar de tu morada, bueno, en fin. Pero una noche, pidiéndole al Señor que me llevara o que me dejara disfrutar su presencia en ese lugar porque lo creí, recuerdo que sí tuve un sueño. Y Él me mostró que yo estaba en su mano y con la otra mano muy grande me tocó
la mente y me dijo, Isaías 62, Isaías 62. Pero repítalo, porque a ustedes le olvidan los sueños. Y eso fue, hace años. Yo ni siquiera sabía qué decía Isaías 62. Y entonces me desperté rápido, fui, busqué Isaías 62. Y resulta que Isaías 62, hoy, justo hoy entiendo lo que es ser antorcha encendida. ¿Por qué esa visión de la antorcha encendida? ¿Por qué ese llamado? ¿Por qué esa oración de que seamos antorchas encendidas, especialmente este año? Por amor de Sión, no callaré, y por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Pues bien, a nivel espiritual existe un lugar. En ese lugar donde usted y yo vamos a estar más adelante, hay muchas moradas, pero hay una, y es un monte donde está el trono de Dios. Y ese monte donde está el trono de Dios se llama Sión. Eso ya lo hemos estudiado. Pero aquí, en esta tierra, en este mundo, se estableció un lugar físico, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, y es en Jerusalén. Allí el Señor desarrolló la maqueta, y lo que es en el mundo físico es en el mundo espiritual. Y si bien cuando se encontró con la samaritana, le dijo, mira, no vamos a pelear en el lugar. Van a venir los días donde ni en Jerusalén ni en Samaria, yo también, digamos, voy a establecer un trono y me buscaré de adoradores en espíritu, en verdad que adoren. Entonces, primero hay una nación celestial, segundo hay una nación terrenal que es en Jerusalén, ¿sí o no? Pero luego, y para este momento, lo he entendido, sin dejar de lado estas verdades, sin dejar de lado el ir y el anhelar estar en Jerusalén, pero también entendí algo maravilloso. Y es que esa morada de paz, esa habitación segura y esos recreos de reposo tienen que ver con el regalo maravilloso, la aflicción de Jesucristo que se materializó en la presencia del Espíritu Santo, el cual viene a hacer de mi vida su templo, su lugar. Y entonces no es ahora ir a un lugar, porque yo puedo ir a Jerusalén muchas veces, pero si no entiendo que mi vida es el templo, es el lugar donde eso es increíble porque Él viene a morar, el que habita en lo alto, el sublime, el eterno, habita en aquel que se entrega en su corazón y entiende que yo también soy ese lugar. Y esa representación, esa morada aquí, soy yo. Y entonces viene y dice que por amor de Dios no callaré. No ha callado el Señor desde Génesis, ha mostrado su pacto para querer morar en medio de nosotros con un tabernáculo, con un templo. Y luego, incluso, no se queda quieto, sino que envía a su Hijo para mostrarnos el camino y hacer de este cuerpo un tabernáculo de carne y de sangre. Quisiera yo ser un bendito templo, pero sé que moro en medio de este desierto y por ahora soy un frágil tabernáculo. Pero que la gloria del Señor se manifieste en mi vida. Y cuando estuvimos todos, porque el Señor nos lo mostró, ustedes son testigos antes de que viniera la pandemia, y los que hicieron por primera vez el seminario de Fundamentos para el Servicio, el pastor Felipe o el líder Felipe, o como usted le diga, mi esposo puso una tarea y enseñándonos con criterios, fundamentos teológicos, lo que debía ser una iglesia, todos aprendiendo casi desde cero, a todos nos puso la tarea. Y ustedes, algunos estaban ahí. Yo no me demoré nada haciendo esa tarea porque yo ya la tenía. El Señor me había mostrado un lugar. Y no era un lugar como comúnmente uno se lo imagina. A los 8 días tenía la tarea. Yo se la puse ahí y le dije, es una iglesia. Es un lugar, es una morada de paz, una habitación segura. Es un lugar, es un monte. A la semana el Señor nos concedió como una visión mucho más amplia de dónde iba a ser el lugar. Pero también en tiempos de pandemia les hablamos que el Señor sí nos había revelado de manera sobrenatural
que Él iba a morar en medio de nosotros en un lugar alto. Tuvimos, para la gloria de Dios, también entre ustedes personas y profetas que revelaron, y así lo vimos con Mari, cuando venía de otra iglesia, mostrando a ella que lo que Dios le había revelado era una casa y decía, pero yo cómo me voy a ir a congregar en un monte. O sea, ¿a quién se le ocurre poner la iglesia en un monte? Y luego viene entonces, ya para rematar, Isaías, el Salmo 32, cuando nos muestra algo extraordinario. Y es que es una promesa, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este lugar es solo es un memorial de lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo, y es morar en medio de nosotros. Eso es lo que queremos. Por eso, claro, somos gente para servir, pero el lugar, este lugar físico, para que no se nos olvide cuál es el propósito de nuestra vida, por eso se llama Montes. Muchas gracias. Bueno, creo que fue muy bien. Pero quiero agregarle algo. Por favor, miremos el logo de nuestra iglesia. Este logo, si recuerdo bien, lo crearon en el año 2017 con Marta. Y este lugar se adquirió hace 2 años. Y ustedes me dirán si encuentran alguna similitud con esta estructura, con este caminito subiendo. Pero lo digo no para buscarle una interpretación que corresponde, sino para decir que sé que el Señor ha estado hablando permanentemente de diferentes maneras a diferentes personas para que lleguemos a un solo pensamiento, a una sola idea que desarrollamos este proyecto, que nos han invitado y al cual nos estamos sumando. Y una segunda observación. Ustedes ven este recinto, no sé el concepto apropiado si está en obra negra. Todavía falta obra blanca, tratamiento, embellecimiento. Quisiera saber si usted cuando llegó a los pies de Cristo se quedó así en obra negra. O usted le sigue invirtiendo para hacer la obra blanca, el embellecer, el dar los frutos del Espíritu. Y tengo la inquietud, pero pues no sé si todavía estamos en la obra negra y acabar. Ustedes han observado que en estos días recientes venimos estudiando en los devocionales números, el libro de números, en paralelo con todo esto que hemos venido contándoles a ustedes y cómo el pastor en algún momento, como humanamente nos pasaría a cualquiera de nosotros, tuvo una carga como la que tuvo Moisés allí. Sí, pues estudia la carga, escoja 70 ancianos de los más respetados en medio del pueblo y distribuye la carga. Y siento que aquí están esos 70 ancianos, algunas muy jóvenes, y ellas podrían ser ancianas en las palabras del mundo, pero sé que ustedes, hombres y mujeres aquí, con esas características de los ancianos, que se pidió a Moisés, escógelos y distribuyamos la carga. Entonces, ustedes me dirán, ¿estoy preparado para ese reto? O yo mejor me las tiene aquí, escógelo a él. Ustedes me dirán. Y resulta que a mí me correspondía acompañar al pastor el día martes. El tema era números 7 y 8, pero ese día en particular, él no hizo la explicación de números 7 y 8, sino ese día él sintió que era necesario orar e interceder y el tiempo del devocional lo estaba en ese ejercicio. Pero cuando me reuní con él, dijimos, es que esta semana no hicimos el devocional, estos 2 puntos, y los leímos y encontramos puntualmente que allí habla las ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido. Y
Dentro de esos se encuentran 3 capítulos. Ofrendas para el holocausto, ofrendas para la expiación, perdón, disculpen, ofrendas para la dedicación al altar, Aarón enciende las lámparas y la consagración de los levitas. Entonces los vamos a desglosar. Ofrendas para la dedicación al altar nos habla de los tipos de ofrendas que se deberían ofrecer en aquel momento. Había ofrendas para holocausto, ofrendas para expiación y ofrendas para la ofrenda de paz. Eh, yo no me voy a inmiscuir más en este tema porque sé que ustedes ahorita van a ir a sus casas y van a buscar qué significa números 7 y 1. Y van a encontrar un complemento con lo que les estamos leyendo y explicando en la de hoy. Pero viene otro tema. Aarón enciende las lámparas. Entonces creo que la pastora estos últimos días y el pastor han venido hablando de esa necesidad de que se enciendan las lámparas, de que esas antorchas se enciendan y que las trompetas hagan esa aclamación. Aquí estamos. Somos nosotros quienes debemos encender esa lámpara interior y hacer esa aclamación de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para impactar a otros que están en medio de la oscuridad, esperando que alguien les lleve luz y les enseñe. Y hay uno último que es la consagración de los levitas. Ese es un tema que más adelante lo vamos a desarrollar. Pero sé, o quiero dejarlos a ustedes con el impacto de que van a hacer en la iglesia para consagrar a los levitas. Vamos a leer, por favor, Job 11 del 18. Ten confianza porque hay esperanza para ti. Descansa bajo el cuidado de Dios. Así nada perturbará tu vida hoy y muchos suplicarán tu favor. Bueno, eh, en el orden en que yo tenía preparado el tema de hoy, iba a colocar esto al principio, pero pues esta mañana hubo un cambio por eso, en este momento y el pastor tal vez lo anunció. Nosotros observamos como intercesores que hay muchas personas con necesidades, que hay muchas personas con situaciones de prueba, necesidades económicas, hay proyectos personales, viajes. Mi hijo se va a ir cuántos años a otro país, a ver si logra allí cumplir su sueño. Hay proyectos familiares, queremos comprar la casa, hemos venido ahorrando tanto tiempo y creemos que ya tenemos para la cuota inicial. Es decir, todas las personas estamos en permanente actividad. Y por ese ejercicio estamos o estudiando, trabajando, emprendiendo, viajando, desarrollando sueños. Y resulta que eso no es exclusivo del papá o la mamá de la casa, no es exclusivo del estudiante. Pregúntele a los niños en su casa si tienen sueños. Pregúntele a los ancianos de su casa, de su familia, y siguen soñando con hacer cosas. Entonces, yo encuentro para todas esas peticiones esta respuesta. Ten confianza porque hay esperanza para ti. Descansa bajo el cuidado de Dios. Así nada perturbará tu vida hoy y muchos suplicarán tu favor. Siento que el Señor nos está diciendo, estos proyectos que ustedes tienen los vamos a respaldar. Y ustedes en sus empresas, en sus emprendimientos, pueden contar con eso. El Señor va a respaldarlos si a sus ojos ese proyecto debe realizarse. Porque si yo, como escuché a una persona, tengo un proyecto de montar una taberna y vender licor y todo lo que me genere dinero allí, pues muy seguramente en los ojos de los hombres podrá funcionar y será usted un gran emprendedor, pero ¿eso le agrada al Señor? ¿Eso le agrada a Dios? Creo que no. Entonces, voy a cerrar con esto. Esta es la última. Ustedes acaban de ver que empezamos un proyecto. Hagan de cuenta como cuando el pueblo salió de Egipto
durante 40 años atravesó el desierto y está a puertas de la tierra prometida. Y por un momento el pueblo se estancó allí, se acomodaron, pero en algún momento Dios llama a Josué y le dice, termine la conquista que empezó. Entonces, eso es lo que nos va a leer Mari. Por favor, vamos a leer Josué 1, del El 1 al 10. preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de todos los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuviste con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. El siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entregar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Bueno, ustedes acaban de escuchar en el último versículo que le dice a los oficiales del pueblo, yo lo voy a traducir aquí como a los ancianos de esta iglesia, pasen por medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparaos, porque entre 3 días pasaréis por el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces, con autorización del pastor, planteamos unas actividades para realizar y pretendemos invitarlos a ustedes que por favor nos abran las puertas de sus casas y que durante 4 semanas celebremos en sus casas el Shabbat. Los ancianos acudir a casas para que usted congregue a su familia, vecino, o si usted quiere, no lo vamos a hacer en este escenario porque lo quiero preparar especial. No es porque venga el pastor o el anciano o porque no, esa persona que me agrada, sino porque el invitado es el Señor. Él golpea la puerta. Si tú abres la puerta, Él entra a tu casa. Ya de su amigo de trabajo, de su empresa, llevo mis 2 empleados, pero para que este ejercicio se materialice todo lo que estamos haciendo acá, para que la gente pueda recibir ese mensaje que está allí en el libro del Shabbat que nos prepararon nuestros pastores, que no es nada diferente a la base bíblica sobre la cual se creó ese texto. Y al final de este ejercicio, así me lo pidió el pastor, le quiero pedir a los ancianos de la iglesia, por favor, pasen al frente y le pido a nuestro pastor que